Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en este tema, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy día, como ya se anunció, el tema propuesto es el amor, es el camino que nos manifiesta a Dios, y el título por eso escogido es El camino del amor. Dios es amor. Y está en continuidad, como ya se mencionó también en lo último que le escuchaba a Alberto, no sé qué tanto se comentó, permítanme que sea repetitivo de repente, es que nosotros hemos venido comentando en estas últimas semanas, desde que empezamos a tocar el tema la primacía de la gracia, y luego cuando hemos estado mencionando que el tema de la conversión, el tema de la vida en Cristo, el tema de la vida nueva de hijos de Dios requiere que nosotros nos hagamos sencillos, pequeños, y veíamos justamente ese tema aproximándonos desde la sencillez el miércoles pasado y el jueves desde qué es lo que complica nuestra vida para ver el contraste. Y el día de ayer, el tema que veíamos en el programa por Radio María es el camino que conduce a la paz. Ya nosotros el programa 17 de Radio María, ya habíamos hablado de la paz de Cristo y que Cristo era la paz, pero ese camino hay que hacerlo con el Señor, y ese camino necesita nuestra sencillez. Necesita que nosotros nos hagamos pequeños, necesita la humildad para que la fe, la esperanza y la caridad que el Señor que los ha dado y que va a encender en nuestros corazones, nos lleve a justamente encontrar el camino del amor. Y eso lo hacemos en esta semana 28ª del tiempo ordinario, donde el domingo, si ustedes recuerdan, veíamos ese pasaje. Ya el Señor durante 3 domingos consecutivos en 3 parábolas nos enseña, estando en Jerusalén con esas personas que no lo logran entender, que se resisten a acogerlo como el Mesías. Veíamos las 3 parábolas del reino en relación a una viña, y esa viña, decía Isaías, es el pueblo de Israel, pero esa viña, diríamos, no tiene trabajadores, porque como esos 2 hermanos, ese padre que envía, y lo veíamos el siguiente domingo, a esos 2 hijos a trabajar a la viña, solo uno va, y va luego de decir que no va a ir. Y luego el Señor va a presentar la parábola de los viñadores asesinos. Es decir, el Señor anuncia que
la viña va a ser dada a otros. Y claro, uno diría, bueno, ya sabemos, está claro, se le ha quitado al pueblo de la primera alianza, se le ha dado al pueblo de la nueva alianza, nosotros somos el nuevo Israel, y entonces ya está resuelto. No, San Juan lo va a manifestar porque ahora esa viña requiere comunión de amor y esa viña es el Señor mismo, que es la vid, y nosotros que somos los sarmientos. Es decir, es una viña donde más que trabajar, lo que se nos pide es estar en comunión de amor, estar unidos a la vid. Entonces, conviene recapitular esas enseñanzas y por eso es que lo relacionamos al tema de la paz, porque la paz es el don de la plenitud y la plenitud del amor de los bienaventurados. Y por eso decíamos también ayer que el Señor, antes de entrar a Jerusalén el domingo de Ramos, va a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces he querido reunirte si al menos ahora comprendieras el camino que conduce a la paz. Y claro, eso no es que el Señor actúa reactivamente y entonces los fariseos, los escribas hacen una cosa y el Señor en reacción hace otra. Él es Dios y Él está salvándonos. Y Él está salvándonos desde el mismo momento de la caída, como se señala en el Génesis, en el llamado protoevangelio, en la caída de nuestros padres, primeros padres, Adán y Eva, que caen en el engaño de la serpiente. Y en el engaño de la serpiente es el engaño de la desconfianza de Dios. Creer que Dios no quiere nuestro bien, que Dios nos ama y que Dios en todo caso nos mezquina. Si ustedes recuerdan la tentación de las serpientes, desobedezcan porque van a ser como Dios. Cuando el designio amoroso de Dios es no solo que nos ha creado imagen y semejanza, sino que seamos uno con Él. Y entonces ese engaño, generación tras generación, se repite y también se repitió en el pueblo de la primera alianza y también se sigue repitiendo ahora. Y entonces San Juan, en la primera carta, por eso en ese capítulo 4 va a decir Dios es amor. Y claro, hemos venido diciendo también muchas veces que la fe, la esperanza y la caridad, el amor de Dios en nosotros, esos dones que son virtudes teologales, nos enseña la Iglesia, los podemos distinguir, pero no los podemos separar. Y lo queríamos poner en contexto de la paz, habiendo hablado ya de la paz, como les decía, en el programa 17º de Radio María, y también hablamos de la paz en nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de la Paz. Y decíamos que es distinta a la paz del mundo, que es distinto el camino de la paz que produce el mundo, que es aniquilar al adversario. La paz de Jesucristo es lo que justamente hemos visto hoy en la primera lectura de la carta a los Romanos, es la justicia salvadora. Volveré sobre eso. Pero quisiera, dado el contexto específico en que estamos nosotros haciendo este programa en este jueves 19 de octubre, el Señor de los Milagros, aquí en la ciudad de Lima y en otros lugares en las calles, año 2023, en medio de esos, diríamos, amenazas de una guerra extendida, no solo en Medio Oriente, en Tierra Santa, sino en otros lugares. Y entonces quisiera que juntos brevemente
veamos a la humanidad como el Señor en la historia de la salvación nos la muestra. El Señor quiere formar una familia y esa familia quiere hacerla Él con nosotros. El Padre quiere que nosotros seamos sus hijos y para eso envía al Hijo único. Pero esa preparación para que nosotros vivamos como hijos de Dios, como hermanos, el Señor siempre la hace gradualmente, con mucha paciencia, porque Él realmente es el que sabe la gravedad del pecado. Nosotros podemos caer en el engaño de creer que el pecado es simplemente un problema moral. En Jesucristo sabemos que el pecado es más que un problema moral. La ley natural, como nos enseña la Iglesia, es decir, los mandamientos del 4 al 10, son ley natural, están inscritos en nuestro corazón. Es decir, toda criatura humana, incluidos los que no conocen al Señor, podrían conocerlos y podrían cumplirlos. Claro, necesitamos la revelación de quién es el Señor, de que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, diríamos los 3 mandamientos. Y el Señor quiso hacer que esa ley natural se eleve a ley divina cuando se le entrega a Moisés. Pero antes de Moisés, el Señor ya ha intentado formar una familia. Primero con Abraham, anciano, estéril, su esposa, le promete una descendencia. Es conocido por nosotros y también por los israelitas, los descendientes de Jacob, padre en la fe, y también por los que han abrazado el Islam. Y de Abraham van a salir varios hijos. 2, diríamos, representativos. Uno es Isaac, el hijo de Sara, y el otro es Ismael, el hijo de la esclava, como lo va a referir Pablo en la carta a los romanos, lo vamos a ver en los próximos días. Y entonces, esos 2 hermanos no son capaces de vivir como hermanos, porque las madres de esos hermanos no se ponen de acuerdo. Y entonces Abraham, con dolor, despide a Agar y al hijo, porque Sara entiende que ese hijo es una mala influencia para su hijo Isaac. Pero ahí no termina el asunto de los hermanos, que empieza, sabemos, en Caín y Abel, sino que además Isaac tiene 2 hijos. Y es más, son hijos mellizos de Rebeca. Y esos 2 hijos de Rebeca ya pelean en el útero materno. Así nos dice el Génesis. Y entonces esos 2 hijos que ya pelean, incluso se nos refiere, primero nace Esaú, pero diríamos, Jacob lo tiene del talón. Diríamos que ya estaban luchando a ver quién salía primero. Diríamos, desde el momento mismo del parto luchaban la primogenitura. Y se nos dice también que Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob. Conocemos el pasaje donde la bendición la va a recibir Jacob, pero es porque Rebeca conoce el designio de Dios y lo que se quiere significar es que Jacob quiere que se haga el plan de Dios igual que Rebeca. Y entonces se va a producir también el enfrentamiento de esos 2 hermanos, ya no con la esclava, 2 hijos de una misma madre, es más, mellizos. Y como igual que con Ismael, igual que con Esaú, Rebeca sabe que van a dar origen a naciones.
Y claro, nosotros sabemos que en la plenitud de los tiempos el Señor se manifiesta y San Pablo dice es el tiempo de las naciones, es el tiempo que vivimos nosotros en la era presente. Y entonces esos enfrentamientos entre los descendientes de Esaú, los descendientes de Jacob y los descendientes de Ismael sigue. Y en tiempos del Señor, por eso el Señor va a decir, como lo veíamos el sábado pasado, el Señor viene a formar una familia donde son su madre, son sus hermanos, no los que tienen un vínculo carnal, sino los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso en respuesta ya a esas acechanzas que refiere Lucas y que hemos visto entre el viernes, entre el jueves, el viernes y el sábado de esta semana 27ª, y que brevemente voy a resumir para entender por qué es tan actual y por qué es tan importante el tema del amor como camino. Y entonces resulta que el Señor ha, diríamos, ha exorcizado a un hombre que estaba poseído por un espíritu mudo. Ya en programas anteriores habíamos visto que ese espíritu mudo es el que nos roba la fe. Es decir, nos roba la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos que en la plenitud de los tiempos hacer la voluntad de Dios es amar como Dios nos ama y perdonar como Dios nos perdona. Y entonces, sin fe, sin esperanza, no crecemos en la caridad, no estamos unidos como sarmientos a la vid, y entonces nosotros vamos a querer hacer nuestros planes, como era el caso de Esaú. Esaú quería hacer sus propios planes, Esaú forma sus propias tribus y luego va a buscar a Jacob para que lo siga. Está ya la discusión de quién es el más importante, que se dio entre los hermanos y después se dio también entre los hijos de Jacob. Y así Esaú va a dar origen a Edom, así lo llama el Génesis. Y Edom va a pactar con los descendientes de Ismael para enfrentar a los descendientes de Jacob. Claro, para el pueblo de la primera alianza ese es un tema, diríamos, de etnias y de problema de creencias y de fe, entre comillas, a lo que está contenido en la revelación para los judíos en la Torá, para los musulmanes en el Corán, pero nosotros sabemos que en la plenitud de los tiempos el Señor nos ha dicho que se va a hacer algo diferente. Ya no es un problema de etnias, pero nosotros como iglesia lo tenemos que tener claro y tenemos la gracia de que en estos días estamos leyendo la carta a los romanos, donde San Pablo, que proviene del pueblo de la primera alianza, que conoce bien toda esa historia, que es fariseo, que perseguía a la iglesia, a los discípulos de Cristo, porque los consideraba herejes, se convierte. Y él examina una y otra vez la relación entre las promesas al pueblo de la primera alianza, el cumplimiento en la plenitud de los tiempos de la promesa en Jesucristo, y cómo el Señor está obrando para cumplir, porque Dios es fiel y cumple sus promesas, la promesa al pueblo de la primera alianza que se cumple en Jesucristo, pero que sin embargo sus hermanos, igual como en un momento él mismo, no conocen, no aceptan, no acogen. Y que Pablo la va a acoger cuando tiene esa luz, que es el Espíritu, que es el amor de Dios, que lo enceguece.
Es decir, Pablo toma conciencia que todo lo que él ha estado conociendo, comprendiendo intelectualmente en sus estudios, en sus prácticas rigurosas como fariseo cumplidor de la ley, no conducen al amor de Dios, no conducen a Jesucristo. Y por eso es que San Pablo va a insistir tanto con los Gálatas, cuando él es enviado a evangelizar a los paganos, pero vienen los judaizantes en esas polémicas con San Pablo a decirles a esos cristianos convertidos del paganismo que tienen que hacerse primero judíos. Y Pablo reacciona apasionadamente. A los Gálatas les va a llegar a decir insensatos Gálatas. Ya más sereno en la carta a los romanos, es una iglesia que él no ha fundado. San Pablo se va a dirigir en esa carta que vamos a ver todos estos días, siempre la vemos casi al final del año litúrgico, cuando de alguna manera la iglesia, el Espíritu Santo a través de la iglesia quiere que comprendamos qué significa vivir como hijos de Dios. Y claro, la enseñanza de San Pablo es muy importante. Y hoy justamente San Pablo habla de un tema que es muy reiterativo en él, que es el tema de la justificación, y habla de la justificación salvadora. Cabe mencionar, lo decíamos ayer, y lo repito hoy, pero ustedes con seguridad lo recuerdan, que es a raíz de esta lectura de la carta a los romanos, donde Lutero encuentra un argumento, diríamos, en la Sagrada Escritura, en la interpretación que él hace, para plantear su sola fe. Y entonces su sola fe, claro, San Pablo va a decir que somos justificados por la fe, pero nunca usa la palabra sola. Conocemos bien que Santiago en su carta va a decir que una fe sin obras es muerta, y nosotros estamos insistiendo en esta enseñanza que nos da la iglesia, que se funda en la revelación, en que esas tres virtudes teologales las podemos distinguir, pero no se pueden separar. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de el camino del amor, lo que estamos viendo es el camino en su tramo, diríamos, final. Porque también nos dice el mismo San Pablo en la primera carta a los Corintios, que la fe y la esperanza van a pasar, pero el amor va a permanecer. El amor no va a pasar nunca porque Dios es amor, nos va a decir San Juan. Y entonces ese camino es revelado en la plenitud de los tiempos, en la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo es la manifestación visible, es el sacramento del amor de Dios, que es el amor del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo que el Señor, de junto al Padre, ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, nos dice el mismo apóstol San Pablo, también en la carta a los romanos. Y entonces San Pablo quiere explicarle a esa iglesia de Roma, a la luz de la revelación, qué impide que nos amemos y los motivos de la división. Y cómo el plan de Dios en Jesucristo nos reconcilia y nos concede esa gracia que es la justicia salvadora. Porque entre otras cosas, hasta el presente, no solo los descendientes de Ismael, no solo los descendientes de Saúl, sino también los descendientes de Jacob y de Judá, y también nosotros, que no estamos unidos en un vínculo carnal, sino en una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, nosotros una y otra vez caemos en la división. Porque efectivamente la iglesia en estos años, 2000 años, ha tenido tres fuertes divisiones. Hacia el año 1000, la de los llamados ortodoxos griegos,
hacia el siglo XVI, la de Lutero y sus discípulos, y también en el tiempo presente vemos al interior de la Iglesia católica profundas divisiones. Y entonces, claro, eso ya no lo vio San Pablo, pero sí lo anticipó porque la Iglesia de Roma estaba dividida entre los que provenían del paganismo y los que provenían del judaísmo, y a pesar de que habían experimentado el martirio, no se habían unificado. Y entonces Pablo hace ese desarrollo para tratar de ayudarnos a que encuentren el camino de la unidad. Es el camino a la que nos conduce el amor. Sin amor no hay unidad. Sin amor no hay paz. Sin amor no podemos estar unidos a Jesucristo. La buena noticia es que el Señor nos ama primero. Y entonces nosotros tenemos que descubrir que somos amados por el Señor, como decíamos cuando hablábamos de los discípulos amados. Nuestra Madre Santísima escucha y relata San Juan en el capítulo 19. Estoy tratando de sintetizar cosas que ya hemos mencionado en programas anteriores. Este tema del amor lo ponemos en relación para que identifiquemos algo que puede pasar desapercibido. Si nosotros le preguntamos a las personas, ¿hay paz en este mundo? En este tiempo, octubre de 2023, ¿hay paz? Probablemente muchas personas nos van a decir no. Hay guerra y hay peligro de extensión de una guerra que puede ser muy terrible. Y nos van a hablar de la guerra de Ucrania, nos van a hablar de Rusia, nos van a hablar de Hamas, de Hezbollah, de Israel, de la OTAN, de Estados Unidos, de China, de Putin, y un análisis entre comillas geopolítico. Y claro, desde el Islam y desde el pueblo de la Primera Alianza, ellos además quieren hacer una lectura entre comillas teológica. Pero en esa lectura ellos no van a incorporar lo que está pasando dentro de la iglesia. Y yo quisiera hacer, diríamos, abusar del término, entre comillas, y señalar que toda división es una guerra. Y en consecuencia las guerras no se han detenido nunca. El Señor va a decir, yo no he venido a traer paz sino guerra. Se refiere a que la guerra no es entre nosotros, entre criaturas humanas, nos lo va a recordar San Pablo, sino la guerra es contra Dios. Porque nosotros queremos hacer nuestros planes y no el plan de Dios. Y hacemos o deseamos hacer nuestros planes y en todo caso hacer una combinación y una mezcla un poco confusa entre nuestros planes y el plan de Dios, porque en realidad nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad se están enfriando. Y podríamos decir, entre comillas, lo digo con cierto temor, pero un poco para esquematizar, diríamos, dentro de la iglesia, en esas disputas que vemos por todos lados, podríamos decir que también hay una guerra. No se hace con misiles, no se hace con ejércitos, con tanques, es con desprecios, descalificaciones, entre comillas, argumentos, incluso diríamos con oraciones, pero a veces no tan rectas en la intención,
Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no son movimientos independientes los que producen esas guerras en las que los ejércitos, hombres armados con armas de destrucción, se dan simultáneamente con otras discusiones también, a veces en el campo político, inclusive en el deportivo, pero sobre todo en el religioso, donde lo que se produce es división, enemistad, disputa, y eso muchas veces nos impide reconocer el amor de Dios y encontrar el camino del amor. ¿Por qué no encontramos el camino de la sencillez? Y eso es muy importante tenerlo presente porque también San Pablo nos lo menciona en la carta a los tesalonicenses, que eso va a ser uno de los momentos culminantes porque el Señor también lo señala, lo veremos en la versión de San Lucas, pero también está en los paralelos de Mateo y de Marcos, en Lucas 21, en Mateo 24 y en Marcos 13, que antes de la segunda venida del Señor se van a dar esos enfrentamientos. Y cuando el Señor se refiere a esos enfrentamientos y esas guerras, se refiere a esas guerras que se están dando en esos espacios, no solamente, diríamos, de destrucción física, sino también de destrucción de la fe, de la esperanza y del amor. Y por eso el Señor en Lucas 18 va a decir, cuando vuelvo encontraré fe. Y por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que una y otra vez volver al tema del amor. A veces cuando uno pone este tema, yo lo notaba en varias personas, uno dice el amor como parece un tema ya un poco, diríamos, conocido, ya gastado. Ay, qué nuevo vamos a tener acá, qué novedad. San Pablo empieza la carta a los romanos, lo veíamos el lunes, diciendo que el evangelio es la persona de Jesucristo. Es la novedad, la buena noticia. No hay otra buena noticia, no hay noticia más actual, más contemporánea para todos los seres humanos de todos los tiempos. Y Jesucristo es la manifestación del amor. Y San Juan de la Cruz, místico, carmelita, tuve la gracia del mes pasado de estar ante su sepulcro en Segovia. Nos dice que al final de nuestros días vamos a ser examinados en el amor. El día domingo hemos celebrado a Santa Teresa de Jesús, que junto con San Juan de la Cruz llevó la reforma del Carmelo. Y el último día del mes pasado celebrábamos a Santa Teresita del Niño Jesús. Este año se celebra el jubileo, justamente cuando fui al convento de la Encarnación, donde estuvo Santa Teresa, pude celebrar la Eucaristía en ese lugar santo, pude entrar a la celda donde vivió Santa Teresa, pude pasearme y ver cómo, y conocer un poco más, y claro, también veía pues esta celebración que para los hermanos carmelitas es muy importante, igual que para la Iglesia Universal, que estamos en los 150 años del nacimiento de Santa Teresita. Y Santa Teresita, siguiendo a San Juan de la Cruz, siguiendo a Santa Teresa, la Santa nos dirá que solo Dios basta, y ella va a decir que quiere ser el amor en el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿por qué la iglesia está dividida? Porque falta amor.
Pero cómo puede faltar amor si nosotros somos los enviados a anunciar la buena noticia? Si el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Y es que probablemente justamente lo que nos falta es darnos cuenta que necesitamos aumentar nuestra fe, aumentar nuestra esperanza, para que el Espíritu Santo haga que nuestros corazones ardan, porque no son independientes las heridas que se producen en el cuerpo de Cristo, cuando como Caín y Abel, ese derramamiento de sangre clama al cielo. No es independiente cuando hermanos en una familia, sea por el motivo que sea, no se hablan, se desprecian. No es independiente cuando los esposos que son ministros del sacramento del matrimonio, del sacramento del amor, no honran ese sacramento. No es independiente cuando, entre comillas, teólogos realizan, entre comillas, disputas de descalificación mutua y se ven exacerbadas como dando municiones a bautizados que en las redes sociales quieren, entre comillas, resolver las disputas sin amor. Claro, y el amor de Dios es el camino que nos conduce a la paz, y el amor de Dios se manifiesta en la cruz, y el único que subió a la cruz es Jesucristo, cabeza. Nuestra Madre Santísima está de pie. Yo tenía una discusión aquí con algunas personas en relación a los sacramentos, específicamente al sacramento de la unción, y me decían solamente hay que dar unción a los que tienen enfermedad física. Decía, no, ¿dónde está eso? ¿Dónde la iglesia? ¿Dónde alguien con autoridad me dice eso? Yo les decía, nuestra Madre Santísima no estaba enferma, estaba sana hasta donde sabemos, sin pecado concebida, pero ella sufría como nadie, entonces yo no necesito estar enfermo físicamente para sufrir. El problema es que nosotros ni siquiera sabemos por qué sufrimos, porque como no tenemos fe, no sufrimos por la falta de amor en nosotros mismos y en nuestros hermanos, que es el dolor de nuestra Madre Santísima. Eso es la espada que atraviesa su corazón. Cuando ella dice que su inmaculado corazón triunfará según las revelaciones particulares, lo que hay que entender es que María y Jesús tienen un solo corazón. Yo les decía a otras personas, ahí no hay arritmias, es un solo corazón, y nosotros también tenemos que ser un solo corazón con Jesús, porque es un solo cuerpo. El corazón que nos tiene que mover es el amor de Dios. Pero claro, a veces nosotros no entendemos cómo es la obra del Señor, qué significa la vida nueva que nos ha dado en el bautismo, que tiene que crecer en los sacramentos. Y entonces nosotros podemos creer que necesitamos otras cosas, que lo que ha hecho el Señor no basta. Y eso es porque no conocemos el camino del amor. Y entonces podríamos afirmar que en esta plenitud de los tiempos estamos viviendo una oscuridad que se caracteriza en su síntoma más fenomenológico, diríamos, en todas esas divisiones y heridas que son consecuencia de que no amamos como el Señor nos ama, que no tenemos nuestra esperanza total y nuestra confianza total en Jesucristo, y porque nuestra fe está adulterada. Y entonces necesitamos tomar conciencia y pedirle al Señor que aumente nuestra fe, porque aumentando nuestra fe podremos crecer en la esperanza y crecer en la caridad.
Y entonces no seremos parte del problema, sino podremos ser luz de Cristo en medio de estas tinieblas. Y entonces esa guerra no se extenderá. Y bueno, de repente no sabemos, pero de repente no cae ningún misil en nuestro territorio. Pero eso no significa que ya ahora, y antes de que lleguen misiles incluso más allá de los territorios actualmente ensangrentados, ya hay muchos misiles en que nos estamos destruyendo por la falta de amor, por la falta de perdón, y porque en el fondo nos hemos adueñado de la niña. Y entonces tenemos que empezar de nuevo, pedirle perdón al Señor y decirle como Pedro, que sí lo amamos, pero nuestro amor es tibio, nuestro amor es frío, nuestro amor es un amor que parece un témpano de hielo. Por eso es que necesitamos que aumente nuestra fe y que nos encienda en ese fuego de amor. Unidos a María, sabremos qué es lo que tenemos que pedir. Yo quisiera, no sé cómo hemos avanzado en el tiempo, pero quisiera detenerme para tener algunos minutos de intercambio, y porque también ahora, 19, voy a tener que salir un tanto, diríamos, apurado, porque yo siempre los 19 de octubre voy a la procesión del Señor de los Milagros. Entonces me van a venir a recoger a las 9 de la noche, y estos hermanos que son muy puntuales, puede ser que ya estén esperando, y no quisiera hacerlos esperar mucho. Estoy verificando si he recibido algún mensaje, alguna llamada. Felizmente todavía no hay notificaciones. Y bueno, queridos hermanos, yo quisiera detenerme ahí y acoger sus comentarios, preguntas. Solamente tal vez a modo de conclusión, cuando nosotros pedimos la paz, porque ahora mucha gente está haciendo la oración por la paz, nosotros tenemos que saber que la paz es Jesucristo, y Jesucristo viene a reunirnos. Y si es que hay algún atisbo de división en nuestro corazón, así le sonríamos a la gente, así la gente no se dé cuenta del veneno que tenemos. Pero si nosotros con nuestros pensamientos, con nuestros juicios temerarios, peor aún con nuestras palabras, descalificamos, despreciamos, sea quien sea, como el mismo Señor nos dice en el Evangelio según San Mateo, lo estamos matando. Y nosotros estamos llamados a ser luz. Y tenemos que darnos cuenta que muchas veces no nos sabemos confesar y no pedimos perdón. Y claro, las redes sociales son una tentación abierta, porque aparecen los comentarios de uno u otro, los posts, y a veces uno entra y cae en la tentación de comentar y de compartir, y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿eso es manifestación del amor de Dios? Algunos justifican ese comportamiento diciendo que, bueno, amor y verdad y bien se identifican, por supuesto que sí, pero nosotros tenemos que ver la cruz de Cristo, cómo Él ha vencido esas cosas, agotando la discusión con los fariseos y los escribas. Él se ha hecho ofrenda, se ha entregado, y la Eucaristía que celebramos es para que nosotros también seamos ofrenda. Pero si creemos que ser ofrenda es, entre comillas, como dicen, no, es que yo quiero denunciar, quiero ser profeta, y entonces
tenemos que ver pues la historia de Elías, tenemos que ver la historia de Moisés y darnos cuenta que el Señor ha hecho ofrenda por todos nosotros y nosotros nos tenemos que unir a Él para dar fruto y nuestro fruto dure. Y nosotros somos sus discípulos. Estamos llamados a cumplir ese mandamiento y es amar y perdonar como el Señor ama y perdona. Que con la vara que medimos seremos medidos. Entonces comprenderemos que necesaria y urgente es una sincera conversión de nosotros, los que nos creemos cercanos al Señor, y ayudarlos también a los lejanos, sabiendo que, como el Señor nos dice, muchas veces igual que el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, nosotros igual que los fariseos y los escribas, podemos ser precedidos por las prostitutas y por los publicanos. Ellos se van a convertir más fácilmente y nosotros creeremos que nosotros no necesitamos conversión. Y mientras que no amemos como el Señor ama, necesitamos conversión, pero con la paz y la serenidad que en Santa Teresita, doctora de la Iglesia, hemos recibido como enseñanza. Es obra de Dios, la primacía de la gracia, como veíamos. Y que lo que nosotros tenemos que darles el sí al Señor, para que Él todos los días nos purifique, nos renueve y nos transforme. Porque a veces nuestro voluntarismo puede hacer que nosotros también agudicemos esas heridas que el cuerpo de Cristo glorioso concede. El Señor misericordioso se apiade de la iglesia peregrina para que en estos tiempos de prueba comprendamos que necesitamos llenarnos del amor de Dios. Que estos hermanos que están participando en estas deliberaciones del sínodo, de la sinodalidad, no caigan en la tentación de creer que lo que se necesitan son soluciones humanas. Que nosotros, las criaturas humanas, tenemos la respuesta. Sino comprender que necesitamos el don de la fe para poder responder y amar como el Señor nos ama. Porque si no, podemos caer en la tentación de organizar, entre comillas, la revolución democrática dentro de la iglesia, donde sea más importante escucharnos entre nosotros que escuchar al Señor. Y escucharnos entre nosotros es consecuencia de escuchar al Señor. No es requisito, no es paso primero para encontrar la paz. La paz nos la viene a dar Jesucristo glorioso, como a los apóstoles, que encerrados en sí mismos les dicen: mi paz les dejo. La paz les dejo, mi paz les doy, como repetimos en la misa y decíamos ayer después del embolismo de Padre Nuestro, que pedimos todos los días, pero a veces sin tener conciencia a veces de lo que estamos pidiendo. Le pedimos al Señor que nos conceda la unidad y la paz, para que esos hermanos en Cristo y con todos esos vínculos de sangre, los que todavía no reconocen a Cristo como el Señor, podamos en su amor ser transformados y renovados, con ese aliento de vida, que es el Espíritu Santo que sopla y enciende nuestros corazones, pero no los destruye, sino que los purifica y nos transforma. Que el Señor así nos lo conceda. Bueno, hermanos, yo me detengo porque si no anuncio que me detengo y sigo hablando. Y no sé si tienen algún comentario o pregunta. Al parecer, padre, nadie ha levantado la mano. Creo que el tema está demasiado claro, que no depende de nosotros, que indudablemente, así como dice usted, aparecen estas guerras y siempre optamos en ubicarnos en posiciones
con uno o con otro, cuando verdaderamente ahí no está el camino que pide el Señor, ¿no? Simplemente es orar por la paz. Nos ponemos siempre como con el partido de fútbol, o en un bando o en otro bando, cuando verdaderamente debemos estar siempre en el medio, orando para que el Señor haga su voluntad en esto, ¿no? Lo que pueda suceder, y ponernos así también nuestras vidas. Creo que no hay preguntas en ese sentido, porque, bueno, sabemos que lo difícil está en que tenemos que tener bastante oración, como siempre nos dice. Sin oración no podemos intentar imitar a Dios, no podemos llegar a Él, porque no es nuestro esfuerzo, no viene de nosotros, sino de lo que el Señor haga con nosotros. En la medida que nos entreguemos a Él, vamos a entrar en ese camino de paz, en ese camino de amor. Yo le agradezco, Padre, yo creo que tiene ese compromiso a las 10 de la noche, ya le queda un minuto. No lo escucho. Muy bien, Alberto. Justo mientras que estabas al final comentando, entró una llamada justo que me decían que en media hora ya me van a venir a recoger. No escuché lo último que mencionabas, te llegué a prestar atención a cuando resaltaba la importancia de la oración y que efectivamente el Señor nos dice que el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y la oración no es algo que nosotros hacemos. La oración es una relación, como nos enseña nuestra Madre la Iglesia, es la relación con Dios que en la persona de Jesucristo, en la nueva creación, se ha instituido. Y entonces nosotros, para entrar en comunión con el Señor, necesitamos pedir al Señor que nos aumente la fe para poderlo escuchar, que aumente nuestra esperanza y nuestra caridad, para que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza para hacer su voluntad y que nosotros podamos ser fieles testigos y perseverar. Entonces, esa oración la necesitamos todos. Es la oración más plena que hacemos en la Eucaristía, en la Santa Misa. Y es en esa oración con Jesucristo donde nosotros, por obra de Él, es que somos uno. Pero el problema es que eso muchas veces nosotros como un órgano que es incompatible, muchas veces caemos, nos llenamos de temores, de dudas, de activismos, y muchas veces nos es difícil permanecer en el amor de Dios. Y para permanecer en el amor de Dios, tenemos que amar como el Señor ama. Eso es el mandamiento sencillo, para los sencillos. Y claro, nosotros muchas veces complicados por muchas cosas, a veces vemos y creemos que tenemos que hacer. Y uno lo ve, ¿no? Me refiero dentro de la iglesia, dentro de las familias. Y claro, uno ve una larga lista de cosas que uno dice, esto tengo que hacer aquí, allá. Y entonces, eso es lo que el Señor quiere, es que amemos como Él nos ama. Ese es el mandamiento nuevo. Esa es la expresión de toda la liberación que el Señor ha realizado. Es nuevo, pero también es antiguo. Y es sencillo, pero nosotros somos complicados. Y entonces por eso necesitamos tener más fe, para que podamos ir dejando cosas, apegos, distintas cosas que a veces en nuestros temores y falta de confianza en el Señor creemos que necesitamos. Pero bueno, si no hay comentarios, preguntas, quedaríamos ahí. Tampoco no es obligatorio que hayan preguntas, comentarios. Y en todo caso vamos a seguir continuando dándole vuelta a estos temas, porque siempre esto es una mirada, pues una aproximación que hacemos. Y claro, tal vez lo que necesitamos es que en las familias, iglesia doméstica, ustedes con los integrantes de la familia, con los que puedan entrar en, entre comillas, en ese diálogo con Jesucristo en la oración, le pregunten al Señor,
cómo llevar adelante el plan de Dios en sus propias familias y en cada uno de los integrantes de la familia, porque el Señor lo que quiere es santificarnos. Nosotros no nos santificamos a nosotros mismos, nosotros no sabemos cómo santificar. Esa es obra de Dios. Nosotros lo que tenemos es que confiar en el Señor, creerle y con todas nuestras fuerzas desear que el Señor haga esa obra en nosotros y que nosotros podamos colaborar nuestra obra. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar entonces con una oración y les doy la bendición. Dirijámonos a nuestra Madre Santísima, para que ella como Madre amorosa nos ayude y nos muestre a Jesús, su Hijo amado, y nos recuerde que tenemos que hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos, que Dios los bendiga. Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles encaminando con el Señor por Radio María y el próximo jueves acá en Reflexiones Católicas. Mucho ánimo. Muchas gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Gracias, Dios Padre. los bendiga. Buenas noches. Estamos en oración, Señor de los Con milagros. confianza que el Señor ya venció, ¿ya? Así que no dudemos que el Señor va a hacer todo lo necesario para que nosotros, sus criaturas amadas, podamos alcanzar la victoria que Él ya tiene, pero quiere que nosotros participemos de esa victoria libremente, con nuestra decisión libre y hagamos la buena elección. Que Dios los bendiga. Gracias, Señor, Padre. Buenas noches. Señor de los milagros.